¿Se ven las diapositivas, no, doctor? Todavía. ¿Todavía no? No. Sí se ve y se escucha bien, Grace. Ya, doctor, gracias. No, pero yo no la veo. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a hacer ya en mi celular, nomás les voy a hacer la clase. Ya. Entonces el día de hoy vamos a hacer emergencias en urología. Bueno, las emergencias en urología, ahí nomás, todavía no pasas. Ya, las emergencias en urología, en realidad muchas no son de necesidad mortal. Las emergencias en urología, pocas son las que comprometen la vida del paciente. Sobre todo los traumatismos renales, porque un traumatismo ureteral no compromete la vida del paciente. Un traumatismo de vejiga, un traumatismo del uréter, de la vejiga o de la uretra no comprometen la vida del paciente, pero sí los traumatismos renales, si son de alto grado, como grado 4 o grado 5, pueden comprometer la vida del paciente porque incluso hay desprendimiento del pedículo vascular. Entonces hay que tener en cuenta eso, que no son muy frecuentes las emergencias en urología de necesidad mortal. A ver la siguiente. Ya. Dentro de las emergencias en urología tenemos la hematuria. Se dice que la hematuria es cuando hay más de 3 hematíes por campo en un microscopio de gran aumento, más de 400 de resolución. Pero tienen que ser 2 o 3 muestras sucesivas. No se puede decir que en la primera muestra, si sale hematuria microscópica, se va a decir que es una hematuria del paciente, sino que tienen que tomarle 2 o 3 muestras para recién tener la plena seguridad. Sobre todo la segunda muestra, que el paciente tiene que estar en reposo, porque a veces hay algunas actividades muy forzadas que el paciente lo hacen que produzca una hematuria microscópica. La hematuria macroscópica ya es aquella que es visible al ojo del observador. Entonces, un paciente, una hematuria macroscópica, cualquier persona puede observar la hematuria, pero hay que tener en cuenta que muchas veces la hematuria macroscópica, algunos pacientes la confunden con otros cambios de coloración de la orina, y a eso se llama pseudohematuria. La siguiente. Entonces, pseudohematuria o hematurias falsas. Y dentro de estos tenemos la oliguria. ¿Por qué el paciente cree que cuando tiene oliguria puede estar orinando una orina muy concentrada? Y el paciente cree que el cambio de coloración de esa orina concentrada es sangre. Por eso que muchos pacientes confunden la orina concentrada con hematuria. La fiebre, bajo el mismo principio, hay una orina concentrada porque el líquido se pierde por otras vías a través de la piel. Entonces el débito renal disminuye, por lo tanto, la orina sale más concentrada. La ictericia da un color oscuro cuando hay obstrucción de las vías biliares o hay una hepatitis, que mayor producción de bilis. Entonces, esto, al obstruirse los conductos biliares, la bilis pasa al torrente sanguíneo y puede dar lugar a una ictericia, pero con cambio de coloración de piel y mucosas, y una orina que ha cambiado de coloración. La hemoglobinuria, o sea, destrucción de los glóbulos rojos, también trae como consecuencia una pseudohematuria. Pigmentos vegetales, algunas verduras, sobre todo a algunos pacientes que cuando comen beterraga pueden orinar un poquito, cambio de coloración,
que puede confundirse con hematuria. Los medicamentos, sobre todo algunos medicamentos, pueden producir pseudohematuria y la contaminación externa también. A veces las mujeres cuando están menstruando, a veces la menstruación, la sangre de la menstruación se combina con la orina y creen que están orinando sangre. La siguiente. Ya, entonces, entre las falsas hematurias medicamentosas, tenemos muchos medicamentos que hacen que cambie la coloración de la orina. Pero los más representativos son la fenazopiridina. ¿Qué es la fenazopiridina? Un analgésico que los urólogos recetamos con mucha frecuencia, sobre todo en aquellas pacientes mujeres que tienen cistitis bastante dolorosas con una disuria, una polaquiuria y una nicturia bastante marcada. Entonces a esos pacientes le damos fenazopiridina para calmar el dolor de las vías urinarias bajas. Pero hay que decirle al paciente que le va a hacer cambiar la coloración de una orina a una coloración anaranjada cargada. Entonces, porque si ustedes no le dicen al paciente que está orinando, que va a orinar por efecto de las pastillas, una orina cargada, anaranjada cargada, va a pensar que está orinando sangre. Entonces, por eso es que cuando ustedes receten fenazopiridina, hay que hacerle presente eso. También otra medicamento que puede ser cambiar la coloración de la orina es la rifampicina. La rifampicina, que es un medicamento que se utiliza para la TBC. La siguiente. Ya, entonces tenemos que tener el diagnóstico diferencial de la pseudohematuria. Entonces, la pseudohematuria tenemos orinas coloreadas, que puede ser por alimentos o drogas. La pigmenturia, que es una hemoglobinuria o hemoglobinuria con oliguria. Coluria. Menstruación normal o metrorragia. Y la fístula vésico-vaginal. Cualquiera de ellos puede dar lugar a pseudohematuria. Entonces, la fístula vésico-vaginal se va a obtener sangre combinada con orina o orina con sangre. Pero en las anteriores, también la menstruación, se combina la menstruación, que puede ser una menstruación normal o una metrorragia, se puede combinar con la orina, sobre todo en niñas pequeñas que recién comienzan a menstruar. Cuando se le combine la menstruación con la orina, van a pensar que están orinando sangre. Y la fístula vaginal, además de la hematuria que presenta el paciente, o sea, la pseudohematuria que presenta la paciente, va a haber pérdida de orina por vía vaginal. Entonces eso ya nos hace el diagnóstico diferencial. Y las hematurias verdaderas, tenemos las hematurias de origen renal y las hematurias de origen urológico o extrarrenal. Entonces, dentro de las hematurias renales tenemos que estas pueden presentar una microhematuria. No son tan profusas como las hematurias de origen urológico. Otra característica que tiene estas hematurias, que no coagula. O sea, ustedes lo dejan en un recipiente y esta hematuria no va a coagular, no coagula. Si mandan ustedes a hacerle un sedimento de orina a la muestra obtenida, van a ver que estas tiene proteínas, porque el problema de la hematuria renal es que hay alteración de la membrana basal. Por lo tanto, va a haber pase de las proteínas hacia la orina, va a haber una proteinuria. Pero también hay cilindros hemáticos y hematíes dismórficos. Entonces, los hematíes, hay cilindros hemáticos, se forman a nivel del riñón, igual que los hematíes dimórficos. Y si uno le hace citoscopía, como que es regla general,
a todo paciente con hematuria le hacemos citoscopía. Y la citoscopía es con la finalidad de ver si hay una lesión a nivel de la vejiga, a nivel de la uretra, o la hematuria viene de arriba del riñón. Ahora, si nosotros hacemos una citoscopía y nos vamos hacia los meatos ureterales, vamos a ver que en ambos, cuando es de origen renal, en ambos se ve la presencia de sangre, en ambos, sangre con orina en ambos meatos ureterales. Y en cambio, cuando es de vías urinarias, tenemos una macrohematuria, o sea, una orina más, con mayor cantidad de hematíes que incluso es visible al ojo humano, es una macrohematuria. También con coágulos, acá sí coagula. Entonces, en la primera, en la de origen renal, no coagula. En cambio, la de origen de vías urinarias, o sea, la hematuria de vías urinarias, sí hay coágulos. Pero otra característica diferente a la renal, a la glomerular, es que no hay proteínas. Cuando uno manda a hacer un sedimento de orina, no hay proteínas. Y además es unilateral. Cuando uno hace la citoscopía y se va a los meatos ureterales, solamente a través de uno de los meatos es que se ve la orina con sangre. Para hacer el diagnóstico de las hematurias verdaderas se requiere la biopsia renal. En cambio, para hacer el diagnóstico de hematuria de vías urinarias, lo que se requiere es la citoscopía, la citología, la ecografía, la urograma excretor, la pielografía ascendente, la tomografía axial computarizada y por último, incluso la ureteropieloscopía y por último la arteriografía. Entonces esa es la diferencia entre una y la otra, la de origen renal y la de origen de vías urinarias. La siguiente. Entonces, esta es una hematuria de origen glomerular o llamada también hematuria de origen renal. Entonces, va a haber proteinuria, como ya les dije que hay problema en la membrana basal, y las proteínas son mayores a 1.5 gramos en 24 horas. Va a haber dismorfismo eritrocitario, así como se ve en el esquema de la foto, los hematíes no son completamente redondeados, sino están alterados en su morfología. Y hay cilindros hemáticos como el esquema en la parte superior, hay varios hematíes aglutinados, a eso se llama cilindros hemáticos. La siguiente. Pero también hay hematurias de causas hematológicas, sobre todo cuando hay destrucción de los glóbulos rojos. Así, o problemas de origen urológico cuando hay, digamos, enfermedades eritrocitarias, como la drepanocitosis, también en la anemia hemolítica, enfermedades leucocitarias, en la leucemia aguda y crónica también puede haber hematuria. En las coagulopatías, o sea, cuando el paciente tiene alteración de los factores de la coagulación, puede dar como consecuencia que presente hematuria. La hipoprotrombinemia, o sea, la disminución de las plaquetas. Cuando hay disminución de las plaquetas, el paciente puede presentar hematuria. La hemofilia es un problema hematológico ligado al sexo. La púrpura trombocitopénica, o sea, la disminución de las plaquetas por una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica. La hematuria de causas nefrológicas tenemos la glomerulonefritis, que es un proceso infeccioso. Entonces la glomerulonefritis también se puede presentar con hematuria. Estas glomerulonefritis pueden ser agudas y crónicas. Ya estas enfermedades son menos comunes, como el síndrome Shannon-Henoch,
enfermedad de Berger, síndrome de Alport. Las colagenosis también pueden dar hematuria, o sea, las enfermedades del colágeno. Las coagulopatías, trastorno de la coagulación y de causa iatrogénica. ¿En qué caso se ve hematuria de causa iatrogénica? Cuando le damos a veces demasiada dosis de anticoagulantes en el paciente que necesitamos anticoagular. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya, aquí hay un esquema en el cual se ve la diferencia, el diagnóstico diferencial entre las diferentes hematurias. La mayoría de ellas son hematurias de origen urológico. Por ejemplo, un traumatismo a nivel de la vejiga o cualquier nivel del tracto urinario, un traumatismo puede ocasionar hematuria de origen urológico. El proceso infeccioso como la cistitis, sobre todo la cistitis hemorrágica. Hay problemas de cistitis que a veces el paciente presenta bastante. La paciente, sobre todo estas cistitis son enfermedades casi exclusivas del sexo femenino. También la ligadura del urétero, o sea, a veces hay pacientes que son sometidas a histerectomía y a la hora de hacer la histerectomía, el ginecólogo puede ligar, seccionar el urétero. ¿Y por qué tiene esa dificultad el ginecólogo? Porque la arteria uterina pasa a 1 centímetro del urétero y entonces a veces introducen un poquito más la pinza para ligar el urétero y también pinzan y seccionan, que digo, para ligar la arteria uterina y pinzan y seccionan el urétero. También por necrosis papilar, que es un proceso infeccioso en el cual se desprende la papila y el paciente comienza a sangrar. Traumatismo renal. Cualquier traumatismo puede dar lugar a una hematuria. Traumatismo renal, necrosis papilar, tuberculoma, o sea, una cavidad que se puede presentar o una especie de tumor que se presenta en pacientes que tienen tuberculosis renal. También en pielonefritis crónica y pielonefritis aguda, en tuberculosis al inicio del problema de la tuberculosis, cuando compromete el riñón, y la glomerulonefritis. Algunos quistes también a veces se complican y pueden sangrar, pero por lo general los quistes no sangran, solamente cuando se complican. La siguiente. El diagnóstico de hematuria se hace a través de la orina, de un sedimento urinario. Entonces, el examen general de orina, ya les he dicho que no es solamente un solo examen. Tienen que ser mínimo 2 o 3 exámenes de orina. Y estando el paciente en reposo, va a presentar hematuria. Entonces, la primera fase que se hace en la primera fase, para hacer el diagnóstico, ¿qué es lo que está produciendo la hematuria? En la primera fase se hace la ultrasonografía, o sea, la ecografía de renal y de vías urinarias. Entonces, del riñón, la ecografía no sirve para ver urétero, pero sí nos sirve para ver vejiga, o sea, la ecografía lo que va a hacer, observar el riñón, la pelvis renal y el urétero. E indirectamente nos puede decir que hay un problema obstructivo, por ejemplo, si hay una litiasis, hay una ureterohidronefrosis. Pues también la urografía excretora, después que se ha hecho la ultrasonografía de vías urinarias, se puede pedir ya si hay alguna alteración, la urografía excretora. Y por último se puede pedir la angiotomografía. En la segunda fase, las pruebas de función renal, la urea y la creatinina para ver cómo están los elementos nitrogenados, si hay una insuficiencia renal. También se puede pedir estudios endoscópicos. Dentro de estos estudios endoscópicos, la citoscopía es mandatoria hacerle a estos pacientes. Actualmente se puede hacer también la ureterorenoscopía, o sea, con un aparato que tiene un lente en la parte distal
Y unos aparatos de menos de 5 milímetros se puede introducir a través del uréter y se va a observar todo el uréter hasta la pelvis renal. Una vez que nosotros ya hemos hecho todos los exámenes, hacemos una biopsia renal, sobre todo la biopsia renal para las hematurias de origen renal, ¿no? En la cual no hay, digamos, en la cual hay proteinuria, la sangre no coagula, todos los elementos de los hematíes dismórficos, todo eso tenemos que observar. Y luego se puede pedir inmunoserología, se puede pedir VAR en orina y proteína C reactiva. La siguiente. Entonces, el examen de orina es importante, por eso es necesario observar la orina. E incluso en algunos casos hay que decirle al paciente que tiene que orinar en el consultorio y tiene que ser observado por el médico que lo está tratando. Entonces, la siguiente. Y así tenemos nosotros que hacer la prueba de los 3 vasos. La prueba de los 3 vasos es importante. A veces sale el primer vaso, sale con sangre y los otros 2 vasos salen claros. Esto se llama hematuria inicial. Esto quiere decir que procede de la uretra posterior y la próstata. Cuando la hematuria es en los 3 vasos, o sea, la sangre en los 3 vasos se observa con nitidez, entonces eso se llama una hematuria total. Cuando es una hematuria total, quiere decir que viene de la parte superior. O sea, puede ser riñón o puede ser uréter, si es que hay un traumatismo ureteral. Pero sobre todo es riñón, porque cuando es riñón, se observan los hematíes dismórficos y la orina va a ser una hematuria total. La última, o sea, cuando la hematuria es terminal, por lo general esta orina o esta hematuria procede de la vejiga. La siguiente. Acá hay una ecografía con una dilatación de la pelvis renal e incluso hay un cálculo ahí a nivel de la pelvis. La siguiente. Una urografía excretora en la cual observamos nosotros una pelvis renal en el lado derecho normal, con grupo caliciliar superior, medio e inferior están normales, pero en el lado izquierdo estamos viendo nosotros una pelvis ya aumentada de volumen, o sea, una hidronefrosis. Además también hay una cavidad en la parte superior que se está llenando con la sustancia de contraste. La siguiente. Acá esta es una placa de abdomen simple. Entonces aquí ya nos explica la hematuria, por qué el paciente tiene una hematuria. Entonces, por litiasis renal izquierda, o sea, esa imagen de densidad cálcica que se superpone o es superpuesta a una última costilla, la costilla flotante, eso es un cálculo, ahí se ve de una imagen de densidad cálcica que está a nivel de la pelvis renal y al inicio del uréter, porque ahí tiene la forma inicial ya del uréter. La siguiente. Cuando se hace citoscopía, lo que tenemos que hacer nosotros, además de estudiar la uretra, estudiamos la vejiga. Pero ya sabemos que la uretra generalmente la hematuria es de origen inicial. En cambio, cuando vemos la vejiga, va a ver la orina es de origen renal, va a haber una hematuria total. Y aquí observamos nosotros, cuando observamos los meatos ureterales, observamos que a través del meato ureteral está saliendo la orina con sangre. La siguiente. Esta es la causa de la hematuria. Esto es un
un carcinoma del riñón. Ahí están viendo ustedes la silueta renal del lado derecho es normal, pero la silueta renal del izquierdo está por lo menos 4 o más veces aumentada su tamaño normal. Entonces esta hematuria se debía a un carcinoma de células claras del lado izquierdo. Un tremendo tumor que el paciente está presentando una hematuria. La siguiente. Cuando se hace una arteriografía, que ya es el examen final que se hace a un paciente cuando se quiere hacer el diagnóstico de una hematuria, una vez que se hacen todos los exámenes y no se encuentra la causa, finalmente se tiene que hacer una arteriografía. Y aquí tenemos una arteriografía en la cual hay una extravasación, aparente extravasación de la sustancia de contraste en la parte final de la arteria, pero esta hematuria se debe a una fístula arteriovenosa. Así es como se ven las fístulas arteriovenosas a nivel del riñón. Secundaria a un traumatismo por arma blanca. Entonces aquí dicen que lo que se hace es una embolización. O sea, lo que se tiene que hacer es una embolización y se olvida el problema de la hematuria. La siguiente. Ya. Entonces, ¿cómo vemos nosotros o qué hacemos cuando tenemos una hematuria en urgencia, o sea, en emergencias? Lo primero, ante todo, para hacer el diagnóstico de cualquier patología, es la anamnesis. Eso es lo primero, eso es básico. La anamnesis tiene que ser bastante prolija. Entonces, en el caso de hematuria, tenemos que ver si la hematuria es inicial, si la hematuria es terminal o la hematuria total. Y ahí con eso ya ustedes están determinando la localización de la patología, dónde está localizada. Entonces, luego la exploración física, que vamos a explorar el abdomen. En muchos casos nosotros logramos explorar el abdomen y a través del abdomen podemos observar, digamos, palpar tumoraciones renales. También hay que observar, palpar y percutir la región costolumbar. Pues a veces nosotros vemos por traumatismos renales que hay hematomas, una equimosis a nivel de la región costolumbar, y cuando palpamos la región costolumbar podemos palpar el hematoma o podemos palpar el riñón aumentado, un carcinoma que es causante de la hematuria. También hay que examinar genitales para ver si no hay el traumatismo no ha sido en la región pélvica, en la región genital. Y la próstata también, cuando un paciente ya es varón, sobre todo varón mayor de edad, mayor de 60, y una de las causas de la hematuria en pacientes mayores de 60 años es la hipertrofia prostática benigna. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente mayor de 60 años con hematuria, no hay que olvidar que la causa puede ser una hiperplasia prostática benigna. En la exploración analítica hay que explorar sangre y orina. En la sangre los factores de coagulación. Es importante tener en cuenta eso. Las plaquetas también. Ahora si hay una leucemia, ahí no, también la sangre nos podrá decir. Ahora si hay una orina, la orina tiene que ser hematuria microscópica, porque la macroscópica ya la observamos nítidamente a través de la sonda o a través de que el paciente orina o cuando vemos la bolsa colectora, si es que le colocamos una sonda de Foley en el paciente. Y la exploración radiológica tiene que hacerse una placa de abdomen simple y luego una ecografía. ¿Para qué la placa de abdomen simple? Si hay un proceso litiásico que esté ocasionando la hematuria. Y una ecografía para ver si hay una obstrucción que esté ocasionando una ureterohidronefrosis. Luego de eso, si la placa de abdomen simple y la ecografía hay algún problema, hacemos una urografía excretora o una tomografía axial computarizada. ¿Qué tratamiento le damos a un paciente o qué manejo
le damos a un paciente que viene con hematuria en emergencia. Si la hematuria es severa o grave, colocamos una sonda de Foley y hacemos un lavado continuo con suero fisiológico. Y otra cosa que le recomendamos al paciente, si no hay compromiso hemodinámico, lo que le recetamos es reposo. Pero si le sacamos el hematocrito y encontramos que el hematocrito está bajo, el tratamiento etiológico, si es que es un traumatismo, y si es una hematuria severa, va a requerir de repente transfusión sanguínea. Si es una hematuria leve, ingesta de líquidos de reposo. Si es microscópica, no percusión, con que no hay repercusión hemodinámica, ya a estos pacientes se le mandan a consultorio para que le hagan el estudio respectivo. La siguiente. Cuando hay una hematuria copiosa, o sea que el paciente está presentando una hematuria copiosa con coágulos, que incluso a veces los coágulos taponan la uretra y no le permiten miccionar al paciente y viene con globo vesical. Entonces, en esos casos se coloca una sonda Foley triple vía de calibre 20 o 22 French. Se hace un lavado vesical y se extraen los coágulos hasta quedar la orina o el líquido de lavado completamente claro. Una vez que ya hemos sacado todos los coágulos, se le coloca a través de una de las vías de la sonda triple vía, hay un conducto en la cual se conecta con un equipo de venoclisis, un suero fisiológico, y se hace un lavado vesical continuo. Pero aparte de eso, nosotros no nos tenemos que olvidar que tenemos que hacer un control periódico del hematocrito si el paciente sigue sangrando. Entonces, el control en algunos casos puede ser cada hora, cada 2 horas, para ver si sigue sangrando y es necesario transfundirlo. El reposo absoluto es mandatorio en estos casos de pacientes, sobre todo si la hematuria es de origen renal por un traumatismo. Y hay que indicarle ingesta de líquidos. La siguiente. No todos los pacientes que tienen hematuria tienen que ser hospitalizados. Hay criterios para la hospitalización. ¿Y quiénes son los pacientes que deben de hospitalizarse por una hematuria? Entonces, aquellos pacientes que tienen hematuria pero tienen repercusión hemodinámica. ¿Qué significa hemodinámica? Que le toman el hematocrito, tiene un valor, le transfunden sangre y el hematocrito no aumenta, sino al contrario, puede disminuir, o en esos casos, después de la transfusión se mantiene igual el hematocrito, no ha subido. En esos casos es necesario hospitalizar al paciente. Cuando hay retención aguda de orina por presencia de coágulos, si el paciente al inicio comenzó a orinar sangre, pero llega un momento que los coágulos han taponado la uretra y el paciente no puede miccionar. Pero como los riñones siguen produciendo orina y esta orina se está vaciando en la vejiga, se va a llenar esta vejiga con coágulos y con orina y va a dar lugar a un globo vesical. También debe ser hospitalizado el paciente que tiene anemia graves o alteraciones de la coagulación. Cuando aparte de la hematuria el paciente tiene deterioro de la función renal, esta función renal se objetiva mediante el análisis de sangre para ver los productos nitrogenados que es la urea y creatinina. Si estas se encuentran elevadas, quiere decir que el paciente tiene una insuficiencia renal. En casos de hipertensión, también pacientes con hipertensión y hematuria tienen que ser hospitalizados. Y alteración del sedimento urinario, como dan proteinuras, cilindros hemáticos, quiere decir
Cuando hay proteinuria y hay cilindros hemáticos, eso significa que la hematuria es de origen renal, no es de origen urológico. Cuando hay hematuria microscópica postraumática, sobre todo cuando hay hematuria microscópica postraumática en pacientes que tienen en pacientes que han tenido un traumatismo en la región costolumbar. La siguiente. Ya. El flujograma, manejo de la hematuria macroscópica. Cuando hay hematuria microscópica, nosotros tenemos que llegar al diagnóstico etiológico, pero para eso se le pide plaquetas, sedimento, factores de coagulación, ultrasonografía renal y vésico prostático. Si no hemos llegado al diagnóstico etiológico, con los exámenes que se le piden al inicio, podemos pedir uroangiotomografía, ureterorenoscopía, VAR en orina, proteína C reactiva, biopsia renal. Entonces, con eso ya llegamos al diagnóstico etiológico. Si llegamos al diagnóstico etiológico, tenemos que tratar la causa específica. Si hay una hematuria macroscópica, le pedimos al inicio los mismos exámenes, y si esta es de tipo severa con coágulos, hay que poner una sonda y hay que hacer destrucción de los coágulos, a eso se llama cistolisis, y lavado vesicales. Si persiste la hematuria, se hace una citoscopia y evacuación de coágulos. Cuando el tipo de hematuria es leve sin coágulos, se le dice al paciente con reposo e ingesta hídrica de líquido mayor de 3 litros. Luego se evalúa la orina clara, ya el paciente se le puede dar de alta incluso. Si el diagnóstico etiológico nosotros lo sabemos, tratamos la causa específica. Si es orina clara, ya se le hacen los exámenes de citoscopía y evacuación de coágulos. La siguiente. La siguiente. Dentro de las emergencias urológicas, nosotros tenemos el dolor escrotal agudo. Que esta es una patología en la cual el paciente presenta un dolor intenso de aparición brusca. Aparición repentina, como dice aquí. Pero lo que más llama la atención es la intensidad del dolor. La intensidad del dolor en la región del escroto o del testículo comprometido. Hay una hipersensibilidad. El paciente no quiere que la ropa interior le roce el testículo porque produce aumento del dolor. También se van a dar cuenta cuando uno examina que hay aumento del testículo comprometido. Pues cuando nosotros tenemos esto, ya esto qué significa, que de repente este paciente va a requerir una exploración quirúrgica inmediata. ¿Por qué? Porque 3 son las patologías que pueden producir el dolor escrotal agudo. La torsión del cordón espermático, la torsión de los apéndices testiculares y la orcoepididimitis. Pero por la brusquedad que se presenta cuando es una torsión testicular, ahí sí tenemos que operar antes de las 6 horas. Porque si pasan las 6 horas, puede dar lugar a que ya no hagamos orquiopexia, que es el tratamiento para la torsión testicular, si no tenemos que hacer de repente orquiectomía, que es la extirpación del testículo. Si pasan más de 6 horas, este testículo se puede necrosar y hay que extirparlo. La siguiente. Entonces, el dolor escrotal agudo es una urgencia urológica, en la cual hay un dolor intenso, incluso algunos refieren un dolor de 10/10, la mayor intensidad. Es de aparición brusca y en la bolsa va a haber problema en la bolsa escrotal. Entonces, la aparición aguda de etiología variable hay que hacer una evaluación clínica. Entonces, pero también hay que tener en cuenta que hay que
hay que preservar el órgano, sobre todo el testículo viable. Entonces hay un aumento del testículo y hay que observar si hay aumento del testículo, el contenido. Entonces el diagnóstico diferencial del dolor escrotal agudo entre la orcoepididimitis, la torsión testicular y la torsión del apéndice testiculares es la siguiente. Entonces el dolor, el tamaño del testículo en la orcoepididimitis va creciendo hasta 3 veces su volumen normal después de al cabo de 8 horas. En cambio, la torsión testicular aumenta, pero no en tal magnitud. Otra de las características que tiene el dolor escrotal, en cambio, el dolor de que digamos, el tamaño del testículo, la torsión de los apéndices testiculares es normal. Otra diferencia en la torsión testicular es que el testículo asciende. En la torsión testicular lo van ustedes a ver el testículo en la parte media. El testículo, la torsión testicular se mantiene de la orcoepididimitis se mantiene en su lugar y de la torsión de los apéndices testiculares también se mantiene en su lugar. Hay una maniobra que se llama maniobra de Pren, que consiste en la estimulación de la cara interna del muslo. La maniobra de Pren es positiva en la orcoepididimitis, en la torsión de apéndices testiculares, pero es negativa en la torsión testicular. La siguiente. Ya. Entonces la etiología son 3 las patologías que presentan dolores, que es el mayor porcentaje de dolor escrotal agudo, como causa de dolor escrotal agudo. La torsión del cordón espermático, la torsión del apéndice testiculares y la orcoepididimitis. Esas representan el 95% como causa de dolor escrotal agudo. Las otras patologías casi no se presentan con mucha frecuencia, solamente el 5%. Y entre esas tenemos las traumáticas, las de tipo dermatológico, patologías por vecindad, por ejemplo, hernia inguinal se puede confundir. El hidrocele nos puede hacer confundir cuando se complica, cuando se infecta o cuando se rompe el hidrocele. Pero si no, no podemos confundirnos porque el hidrocele es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda. El varicocele también es una enfermedad crónica, no son enfermedades agudas. La siguiente. Como les decía a ustedes, la torsión testicular, la orcoepididimitis aguda y la torsión de los apéndices testiculares representa el 95% del dolor escrotal agudo. Si ustedes llega un paciente con un dolor en el escroto y piensan en estas 3 patologías, están haciendo el diagnóstico ya del 95% de las patologías que producen dolor escrotal agudo. Ya posteriormente hacen ustedes una disquisición clínica entre estas 3 patologías y van a ver, por ejemplo, en la orcoepididimitis, lo que tiene que ver si el testículo está aumentado de volumen o no, y la maniobra de Pren es positiva. Si es una si es una torsión del apéndice testiculares, van ustedes a ver que prácticamente el testículo está normal. Si es una torsión testicular, el testículo está elevado y la maniobra de Pren es negativa. La siguiente. ¿Cuáles son los apéndices testiculares que pueden dar un dolor escrotal agudo? Los apéndices del epidimo, el paraepidimo, el conducto aberrante del epidimo. La siguiente. Ya, esto es lo más grave cuando hay un dolor escrotal agudo. Entonces hay que tener en cuenta que la vascularización del testículo es a través de la arteria espermática, de la arteria deferencial y de la arteria funicular, que va un cordón que se llama cordón espermático y drenaje venoso por el plexo papiniforme. Todo esto va incluido en una estructura que se llama cordón espermático. La siguiente.
Entonces aquí están viendo que la torsión del cordón espermático es una urgencia quirúrgica, pero esta urgencia quirúrgica tiene que ser resuelta antes de las 6 horas, porque si pasan las 6 horas ya el testículo se necrosa. Hay un infarto testicular y pierde el testículo. Y ustedes en el esquema del lado izquierdo, del lado derecho, están viendo el testículo izquierdo normal, pero el testículo derecho con un cordón espermático torcido. La siguiente. Entonces, la incidencia de la torsión testicular es más frecuente durante la adolescencia y representa 1 en 4,000 hombres. A uno de 4,000 hombres puede darle torsión testicular. A menores de 25 años. Generalmente, esta es una patología de la adolescencia y de la pubertad. Pero hasta los 25 años puede llegar a presentarse casos de torsión testicular. En el periodo neonatal también hay una torsión testicular. Entonces, pero está por fuera de la última capa que cubre el testículo, que se llama capa vaginal. Por eso se llama este tipo de torsión extravaginal, está por fuera de la capa vaginal. Entonces, la torsión testicular no tiene preferencia por uno de los dos testículos, sino es de un solo testículo. No es como en el caso del varicocele, que por lo general el varicocele es del lado izquierdo, pero esto tiene que ver por la desembocadura de la arteria espermática. Entonces, la arteria espermática desemboca en forma perpendicular en la arteria renal. Que digo, desemboca en la vena renal, la vena espermática. Desemboca en la vena renal. Y la arteria y la vena del lado derecho desemboca en la vena cava. La siguiente. Entonces, hay factores que predisponen a la torsión testicular. Y así tenemos que el gobernaculum testis está demasiado largo o está ausente. También puede ser debido a anomalías de la unión entre el testículo y el epidídimo. También cuando el cordón espermático es demasiado largo. La siguiente. Entonces, la torsión extravaginal, ya le hemos dicho que es de neonatos. Representa el 5% de las torsiones y es casi exclusiva de los recién nacidos. ¿Qué cosa vamos a encontrar en el recién nacido? Una masa escrotal firme y dura que no transilumina. Hay edema y enrojecimiento escrotal. La causa más frecuente de tumoración escrotal en un recién nacido es el hidrocele congénito. Pero cuando el neonatólogo recibe a su paciente y lo examina y ve una tumoración a nivel del escroto, lo primero que hace es sacar su linternita y alumbrar la parte inferior del escroto y ve si transilumina o no transilumina. Si transilumina, quiere decir que es un hidrocele, que es lo más frecuente de las tumoraciones escrotales. Ahora, si no transilumina, ya puede ser una torsión testicular. La siguiente. Aquí se ve ustedes la torsión espermática. Hay que ver que el testículo gira de afuera hacia adentro. Por eso hay una primera maniobra que se hace incluso en emergencia que se llama distorsión manual del testículo. Como ustedes saben que el testículo gira de afuera hacia adentro, la distorsión manual tiene que ser de adentro hacia afuera. Entonces, el epidídimo se ve con mayor frecuencia antes de la adolescencia, desencadenada por traumatismos o actividad atlética. La viabilidad del órgano es de 4 a 6 horas después de la torsión. Si pasan más de 6 horas, ya no hay nada que hacer de ese testículo, está necrótico. La siguiente.
Entonces, la torsión intravaginal es la que se ve generalmente en la adolescencia. Ya en el recién nacido es la extravaginal. Los testículos rotan de afuera hacia adentro. Entonces va a haber una torsión del testículo dentro de la túnica vaginal. Por eso se dice intravaginal. Hay detención, retorno al comienzo del retorno venoso del testículo. Luego va a haber una congestión y edema intersticial. Va a haber obstrucción de la circulación arterial posteriormente. Y luego va a haber un infarto hemorrágico del testículo y pérdida irreversible del testículo. La siguiente. El diagnóstico de la torsión testicular, una vez que se ha hecho, se hace la distorsión manual. Y la distorsión manual es de adentro hacia afuera. Esto no va a corregir completamente la torsión, pero sí puede aliviar el dolor del paciente. Lo más importante es llevarlo a sala de operaciones. Ya no es necesario incluso hacerle el ultrasonido ni gammagrafía testicular, porque son exámenes que nos van a hacer demorar el ingreso del paciente a sala de operaciones. La siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a explorar la exploración física de una torsión testicular? Entonces, el hemiescroto afectado va a haber signo de flogosis. Y el testículo, ¿cómo lo vamos a observar? Ascendido y horizontalizado. O sea, está ascendido, pero no está en su posición normal. O sea, si no, se ha vuelto lateral. El testículo asciende y se pone en forma lateral, lateralizado. A eso se llama el signo de Gubernier. Y hay ausencia del reflejo cremasteriano, o llamada también maniobra de Pren. Entonces, este reflejo cremasteriano o maniobra de Pren, cuando uno estimula la cara interna del muslo, el testículo no se moviliza. Entonces, el reflejo cremastérico o maniobra de Pren es negativa. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la evaluación inicial del paciente? Y con respecto a la edad, ya hemos visto que es en la pubertad y en la adolescencia y adultos jóvenes, que es más raro ver en adultos jóvenes. Hay que observar las características del dolor. Ya hemos visto que el dolor es sumamente intenso, de 10 sobre 10, y además puede haber náuseas y vómitos. Y la precisión con que se hace la hora en que comienza el dolor es muchos pacientes, muchos familiares de los niños o de los adolescentes que van a la emergencia, la madre dice a tal hora con exactitud comenzó el dolor en forma brusca. Entonces van a haber signos y síntomas acompañantes como náuseas y vómitos, y el examen físico es importante hacerlo. Ya vamos a encontrar un testículo ascendido lateralizado cuando hay una torsión testicular. Maniobra de Pren negativa. La siguiente. Exámenes complementarios. El análisis de sangre no tiene por qué afectarse porque son vías diferentes. Una cosa es la vía genital y otra es la vía urinaria. La siguiente. Entonces, la ecografía Doppler, si es que no nos va a demandar de mucho tiempo, y hay hospitales que tienen ecografía Doppler a la mano, pero hay hospitales que no es posible hacer esos exámenes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando hay ecografía Doppler testicular y está a la mano? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Visualización de la anatomía intraescrotal y vascularización. Eso es lo que se va a evaluar. ¿Y qué evalúa? Distingue áreas de flujo. Vascular normal, aumentado o ausente. El flujo vascular. ¿En qué caso está normal? En el dolor escrotal agudo producido por torsión de los apéndices testiculares.
¿En qué caso está aumentado? En el dolor escrotal agudo producido por la orcoepididimitis. ¿Y en qué casos el flujo vascular está ausente? En la torsión testicular. Tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 100%. Entonces, cuando nosotros tenemos ausencia del flujo arterial, inmediatamente hacemos el diagnóstico de la torsión testicular. En casos cuando hay duda en el diagnóstico, es lo que a veces se pide en la ecodoppler para confirmar un diagnóstico. Pero clínicamente se puede hacer el diagnóstico de torsión testicular. La siguiente. Entonces, la gamografía, si se lograra hacer, si hay centros que tienen a la mano la gamografía y no nos va a retrasar el tiempo de llevar a nuestro paciente a quirófano, podemos hacer una con tecnesio 99. La área de captación puede haber área de captación ausente o disminuida, rodeada de un área de captación aumentada. A esto se debe a una hiperemia reactiva. Entonces, la sensibilidad 80 y la especificidad 90%. La siguiente. El tratamiento es quirúrgico urgente. Cuando ustedes tengan una torsión testicular, hay que llevarlo a sala de operaciones antes de las 6 horas. Cuando hay una sospecha clínica, hay una sospecha que es una torsión testicular, hay que llevarlo a sala de operaciones a este paciente, porque la exploración quirúrgica. Intentarse la reducción manual en urgencias, pero eso no va a calmar completamente el dolor ni va a solucionar la patología. Ya saben que la distorsión debe hacerse desde adentro hacia afuera. La siguiente. Entonces, ahí están viendo ustedes que la vía de acceso quirúrgica es por vía escrotal. Entonces, hay cambio de coloración, y si hay cambio de coloración, se calienta con suero fisiológico a unos 37 o 38 grados centígrados, hasta que esto adopte un color rojo nacarado. También la existencia de sangrado arterial de la túnica albugínea nos indica que sí hay irrigación. La siguiente. Este es un testículo cianótico. La siguiente. Entonces acá están viendo ustedes un paciente que ha sido, o sea, un esquema de dos testículos que han sido, se les ha hecho orquidopexia, que la orquidopexia es de la fijación del testículo hacia el escroto, porque hay ausencia del ligamento del gobernaculum testis. Entonces lo fijamos para que no se vuelva a torcer. Y aquí tenemos nosotros en la parte baja en el esquema que hay dos suturas a ambos lados. Se ha fijado con dos suturas. Pero las suturas que se ponen tienen que ser de material no reabsorbible. No utilizar catgut en este caso, sino usar seda. Por lo general se usa seda. A veces tampoco Vicryl, porque el Vicryl al cabo de un tiempo, que es un poquito más largo, se puede también reabsorber. En cambio, la seda no se reabsorbe. Entonces, la fijación del testículo bilateral, no se olviden de eso. La siguiente. Entonces, acá están viendo en el esquema del lado izquierdo, el testículo normal y el otro testículo con torsión testicular. Una vez que se ha corregido la torsión testicular y se ha fijado, porque ahí están las suturas, ya se encuentran completamente normales los dos. La siguiente. Entonces, esto ya es un testículo que han pasado más de 6 horas. Por lo tanto, es un testículo necrótico que ya se perdió este testículo. Entonces, ya es inviable. Por lo tanto, se hace orquiectomía de ese lado y orquidopexia del lado sano, para evitar que se tuerza el testículo que está sano. La siguiente.
La siguiente. La siguiente. Doctor, lo cambié, ¿no lo visualiza? No, sí lo veo, pero eso no les voy a, porque eso ya lo Ah, ven ustedes. ya, disculpe. Ok. Complicaciones de la torsión testicular. O sea, si hay un problema de un testículo que se tuerce sobre su propio eje, puede haber atrofia testicular, si es que no se ha solucionado el problema antes de las 6 horas. Puede haber absceso testicular, se puede observar por ausencia de irrigación. Puede haber recidiva, que sea un cordón largo en la cual hay una torsión y luego vuelve a su lugar de origen. A eso se llama recidiva, puede volver a su lugar y vuelve otra vez a torcerse. Para evitar esos casos de recidiva de torsión testicular hay que fijarlo, hay que hacer una ortopedia. Si el compromiso testicular atrofia el testículo y el testículo se pierde, puede haber dado lugar a infertilidad. O también por proceso inflamatorio que le produce la torsión testicular, puede haber un hidrocele reactivo secundario. La siguiente. Entonces, el cólico nefrítico es otra emergencia en urología, emergencia urológica. Es un dolor sumamente intenso en la región renal o reno-ureteral. Y esto trae como consecuencias alteraciones mecánicas o dinámicas del flujo urinario. O sea que no pasa la orina, entonces es una alteración mecánica. Y dinámica quiere decir que se va obstruyendo, va aumentando la presión intraureteral y se va dilatando el uréter. Entonces, esto puede ocasionar una hiperpresión y distensión del uréter. La siguiente. La etiología del cólico nefrítico, el 90% se debe a cálculos. Y otro 10% a causas obstructivas urinarias, que pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Por ejemplo, intrínsecas, un coágulo. Si el paciente está sangrando, se forma un coágulo que obstruye la vía urinaria, puede dar un cólico nefrítico. O también dentro de las intrínsecas puede haber un tumor intraluminal. Y extrínsecas, sobre todo más en mujeres, tumores en la vía genital. La siguiente. La etiología de causas extrínsecas tenemos lesiones vasculares, causas ginecológicas, embarazo uterino y extrauterino, masas uteroováricas, accesos tubováricos, tumores malignos, también vésico-prostáticos, pueden dar tumores vésico-prostáticos, cérvico uteroováricos también, tumores en esos lugares. La apendicitis puede hacer confundir con una torsión, con un cólico nefrítico, pero ya hay otras maniobras para hacer el diagnóstico diferencial. Los tumores retroperitoneales también pueden dar lugar a un cólico nefrítico por obstrucción de la vía ureteral. Las causas intrínsecas, coágulos, pus, necrosis papilar, tumores benignos o malignos del urotelio, estenosis de la juntura ureteropiélica, estenosis o estrecheces ureterales, también el ureterocele, que es la dilatación distal del uréter por una estrechez del meato ureteral, la tuberculosis y la litiasis urinaria. La siguiente. Entonces, ¿cómo se va a presentar un dolor que viene por un cólico nefrítico? El dolor sumamente intenso de aparición brusca. Esa es la característica del cólico nefrítico. Entonces, el uréter es un conducto que tiene un movimiento peristáltico, da lugar a que el dolor sea cólico, igual que el cólico abdominal. El cólico abdominal es porque el intestino tiene un movimiento. Entonces, eso da lugar al cólico nefrítico en el caso del uréter.
Otra de las características que el paciente se ponga en cualquier posición no va a calmar el dolor. No es una patología que tenga una posición antálgica. También hay que tener en cuenta que este dolor tiene que comenzar de todas maneras en región lumbar. Y luego se puede irradiar a región fosiliaca derecha, región inguinal y genitales. Y además puede venir acompañado de náuseas y vómitos, y en otros casos puede venir acompañado de hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica. La siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Por ejemplo, del dolor osteomuscular. También el dolor, a veces muchos pacientes que llegan a la consulta llegan por un dolor osteomuscular de la región lumbar. Entonces muchos pacientes confunden y dicen, dolor, me están doliendo, doctor, me están doliendo los riñones. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Y la mayoría de pacientes que llegan a la consulta por dolor que aparentemente para ellos es un dolor renal, es una lumbalgia. Entonces, lo ponemos en decúbito dorsal al paciente e hiperdistendemos el miembro inferior. O sea, lo ponemos en hiperdistensión y al distender doblamos un poco la planta del pie. Entonces, el empeine, lo doblamos un poco. Ahí distendemos también la región lumbar. Y si se produce dolor, es una lumbalgia. Si el dolor continúa y no se modifica, es un dolor renal. El aneurisma disecante de la aorta, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Por lo general, el aneurisma disecante de la aorta son pacientes de edad avanzada con arteriosclerosis, que incluso cuando uno los pone en posición de cúbito dorsal, se nota el latido a través de la región abdominal. La apendicitis, bueno, la apendicitis es una patología que se encuentra en cavidad peritoneal, no es retroperitoneal. Por lo tanto, hay maniobras que se pueden hacer para hacer el diagnóstico de la apendicitis. E incluso la apendicitis comienza el dolor en región periumbilical. En cambio, el cólico nefrítico comienza en región lumbar. Ahí hay una diferencia ya. Cuando uno presiona o deprime el abdomen, el paciente va a sentir dolor. Así la presión no sea muy intensa, sobre todo en fosa ilíaca derecha. Y si suelta con brusquedad de esa presión, el paciente va a sentir más dolor. Eso no se ve digamos, en la obstrucción del uréter, que de cólico nefrítico. El dolor ginecológico ya se hace mediante un tacto vaginal. La siguiente. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace? La historia clínica. Ya hemos visto que el dolor de cólico nefrítico es un dolor de aparición brusca que comienza en región costolumbar y se irradia hacia genitales. Dentro de los exámenes auxiliares podemos tener urea y creatininas. A veces nos da lugar a que los elementos nitrogenados estén aumentados y es que el cólico nefrítico es sobre todo en pacientes monorrenos, o sea que solamente tiene un solo riñón. Los electrolitos también pueden estar alterados. El examen de orina puede haber una hematuria microscópica. En la radiografía de examen de abdomen, como la que hemos visto, a veces se ve un cálculo a nivel del uréter o sobre todo en la pelvis renal cuando es una radiografía. La ecografía indirectamente nos puede dar en la que hay una obstrucción, cuando hay una hidronefrosis, porque el uréter, la ecografía, sobre todo un uréter medio no lo podemos observar mediante la ecografía, pero indirectamente podemos decir que hay un cuadro obstructivo cuando hay una hidronefrosis. La urografía excretora, ya esto sí es más específico, nos puede dar lugar a observar una obstrucción ureteral. La tomografía es el examen ideal para ver el riñón. La pielografía retrógrada
o anterior se puede hacer, pero no tiene, digamos, tanto valor. La siguiente. ¿Cuál es la fisiopatología de un cólico nefrítico? La obstrucción va a traer como consecuencia éstasis urinaria del cálculo hacia arriba. Hay aumento de la presión ureteral. Como va el riñón, sigue produciendo orina y la orina se va acumulando, al comienzo hay una hiperpresión, aumenta la presión del uréter. Luego de esto hay una distensión del músculo liso periureteral y de la cápsula renal. Esto trae como consecuencia estímulos receptores de la tensión por vía simpática. Hay una liberación de prostaglandinas, luego flujo plasmático renal aumenta al inicio. Aumenta la presión intraureteral o intrapiélica. Hay una distensión de la pelvis renal y hay una hiperperistalsis y flujo sanguíneo renal. La siguiente. El tratamiento. Algunos recomiendan colocar calor local. Pero lo más importante cuando ustedes tengan un paciente que están sospechando de un cólico nefrítico por una obstrucción ureteral, hay que restringir líquidos. A la hora de restringimos líquido, va a disminuir la producción de orina. También se puede dar antiinflamatorios no esteroideos, opiáceos, que son los más efectivos en cuanto al dolor. Ansiolíticos, porque de todas maneras el dolor le produce ansiedad al paciente. Bloqueantes de calcio. Bloqueo epidural. O sea, muchas veces si el dolor es tan intenso, se le pide al anestesiólogo que le ponga una anestesia epidural a estos pacientes para calmar el dolor. En otros casos hay que hacer una derivación urinaria, entonces poner una sonda de nefrostomía para que drene el riñón, siga produciendo orina y la orina salga a través de la nefrostomía. La siguiente. La siguiente. La ventaja que tienen los antiinflamatorios no esteroideos, que combina el efecto analgésico, antiinflamatorio y espasmolítico. Las desventajas, que si a estos pacientes se les va a hacer cualquier tratamiento de litotricia, va a producir un efecto antiplaquetario y va a producir sangrado cuando se le esté haciendo el tratamiento. La siguiente. La siguiente. Retención urinaria. La siguiente. Entonces acá están viendo en la fotografía del lado derecho un paciente con retención urinaria y globo vesical que llega incluso hasta la cicatriz umbilical. Entonces, ¿cómo se caracteriza la retención urinaria aguda? Por un dolor intenso en hipogastrio. Ya están viendo para qué se debe el dolor, a la distensión de la vejiga. Imposibilidad de miccionar. Es un paciente que no puede miccionar o en algunos de los casos miccionan por gotas. Hay síntomas basales de bradicardia e hipotensión. Al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un globo vesical. Y si percutimos esta área del hipogastrio, vamos a percutir y el sonido va a ser mate. Y si es un paciente de edad avanzada, ya tenemos que hacerle un tacto rectal porque sabemos que la causa más frecuente de retención urinaria es la hipertrofia prostática benigna. La siguiente. Entonces, la etiología. La hiperplasia prostática benigna representa el 53% de los casos de retención aguda de orina. Hay otros casos como impactación renal y carcinoma de próstata. En algunos casos, la estrechez de la uretra, del uretral, pero ya la estrechez uretral no es un problema agudo, sino es un problema crónico. El paciente va notando progresivamente la disminución del calibre y fuerza del chorro urinario. Y llega un momento en que ya no sale la orina, pero no es un problema
que aparece bruscamente como la retención urinaria aguda. La litiasis también, un cálculo que está en la vejiga y que tapona la salida de la uretra, puede dar lugar a un dolor vesical un dolor agudo y retención urinaria. Los medicamentos, algunos medicamentos anticolinérgicos sobre todo, y antidepresivos, puede dar lugar a dolor escrotal agudo, y algunos coágulos, cuando coagulan en la uretra, estos coágulos no permiten la salida de la orina que se sigue produciendo a nivel renal. La siguiente. Entonces, el tratamiento cuando hay una retención urinaria aguda, el sondaje vesical. Y si a través de la uretra no se puede colocar la sonda, se hace una punción suprapúbica, o sea, se coloca la sonda en la región suprapúbica, eso también se llama talla vesical. La siguiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, de un cáncer de pene, es imposible localizar la uretra. De ahí que se le ha puesto una sonda en la parte suprapúbica llamada también sonda de talla. Entonces se introduce un catéter en la vejiga distendida a través del hipogastro. Eso se llama punción suprapúbica. Esto se puede hacer, por ejemplo, en pacientes también politraumatizados con uretrorragia. La uretrorragia en un paciente politraumatizado significa que tiene un traumatismo uretral. Por lo tanto, cuando ustedes vean una uretrorragia, no traten de poner sonda por vía uretral, porque si la ruptura de la uretra es parcial, la pueden volver total. Entonces es preferible poner la sonda por vía suprapúbica. Entonces también vía suprapúbica, traumatismos perineales con uretrorragia. Y en caso de prostatitis aguda, no se pone sonda por uretra. Hay pacientes con prostatitis aguda que tienen retención urinaria, pero a esos pacientes con prostatitis aguda no le pongan ustedes una sonda por talla, sino, que digo, no le pongan una sonda por uretra. Es mejor ponerle una sonda por talla. Está contraindicada la colocación de sonda en pacientes con prostatitis aguda. La siguiente. Se coloca la sonda y esa sonda se puede fijar al muslo, pero en caso de que se ponga una bolsa colectora, es preferible ponerle una pantorrilla. La siguiente. ¿Cuáles son las indicaciones de un sondaje de pacientes que necesitan sonda? En casos de pacientes con retención urinaria, pacientes que para recoger muestras de orina estéril también se puede colocar una sonda. Para determinar orina residual, pero eso ya casi no lo hacemos, colocamos una sonda para determinar orina residual, pero con mayor precisión nos hace, sin necesidad de hacer un proceso invasivo, nos hace la ecografía. Con precisión en centímetros cúbicos nos dice cuánto de retención urinaria hay. Permite la cicatrización de vías urinarias tras la cirugía, eso sí hacemos. Cuando operamos próstata o cuando operamos vejiga, colocamos una sonda y de acuerdo al tipo de operación que se hace en próstata, si es una RTU, se puede dejar de 5 a 7 días. Si es una operación abierta, se puede hacer 10 días. Y si hay una incisión en la vejiga, una operación en la vejiga, se puede dejar 12 días la sonda. También se pone sonda para irrigación vesical, pero aquí se pone sonda de triple vía. Una de las vías es para la salida de orina, en la cual se coloca la sonda en la bolsa colectora. La otra vía es para que ingrese líquido y la otra vía es para inflar el balón de retención. La siguiente. Contraindicaciones de un sondaje. Pacientes con incontinencia urinaria, está prohibido poner sonda vesical. ¿Por qué? Porque la orina se sigue saliendo sin control. En pacientes con prostatitis aguda está contraindicado la colocación de sonda uretral. Lesiones uretrales.
Entonces, a veces hay pacientes que tienen una uretrorragia, es preferible no colocar la sonda. Y traumatismo uretral, tampoco. La siguiente. Entonces, hay varios tipos de sonda. Entonces, sonda de una vía, sonda de 2 vías o de 3 vías, semirrígidas y blandas. El calibre también es variado, puede ser de 8 a 30 para adultos, pero las más utilizadas son en mujeres de 14 a 16 y hombres de 16 a 20. La siguiente. Estos son tipos de sonda. Ahí están viendo ustedes el material, incluso es diferente. Hay unas sondas siliconadas y otras de gel. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para hacer un sondaje? Guantes estériles, campo estéril, iodopovidona, silocaína en jalea, una jeringa de 20 centímetros que por ahí está, agua destilada o suero fisiológico, la bolsa colectora de orina y el paquete de gases. La siguiente. Entonces, ¿cómo se coloca el paciente para poner una sonda? En decúbito supino, decúbito dorsal. Lavado de genitales. Una vez que nosotros hemos colocado, retraemos, primero hacemos el lavado de los genitales, luego retraemos el prepucio y hacemos también un lavado del surco balano prepucial, un lavado del glande y una pincelación de iodopovidona en la uretra, en el meato uretral. Lubricar la uretra. ¿Con qué se lubrica la uretra? Con el contenido de la silocaína en jalea. Todo el tubo de la silocaína en jalea hay que colocarlo cuando es un sondaje por primera vez. Cuando es un sondaje ya que se le hace cambio de sonda, ya no es necesario ponerle tanta jalea. Solamente se le pone un poquito de jalea a nivel del meato uretral o a nivel de la sonda. Pero si es por primera vez, es preferible poner todo el contenido del tubo de la silocaína. Lubricar la uretra, colocar el campo y luego se prepara el material. La siguiente. Entonces, la técnica consiste en colocar el pene primero en 90 grados. No de retirar el prepucio, sino retraer el prepucio. Luego se hace una tracción hacia arriba del pene y se va colocando la sonda. Una vez que se coloca la sonda y encuentran un pequeño tope, inclinan el pene a 60 grados y ahí va a pasar con facilidad la sonda. La siguiente. Entonces la sonda se introduce hasta la bifurcación de las vías. Es preferible introducir la sonda hasta la bifurcación de las vías. Una vez que ya está hasta la bifurcación de las vías, ustedes insuflan el balón con líquido, que puede ser cloruro de sodio. Luego, una vez que han insuflado con líquido, hacen una pequeña tracción para ver si el balón ha sido inflado o no, porque a veces los balones vienen fallados y cuando hacen la tracción se sale la sonda. Entonces hay que colocar otra sonda. La siguiente. Entonces acá tienen una bolsa colectora de orina que tiene 2 vías, una superior y una inferior. La inferior tiene una especie de llave que nos permite la evacuación de la orina cuando esta orina se está llenando. Entonces acá, por ejemplo, la bolsa se la ha colocado a nivel de la pantorrilla. Ahí también podría usarse la bolsa colectora. La siguiente. En mujeres es más sencillo colocar una bolsa colectora. Entonces, pero de todas maneras hay que decirle a la mujer qué es lo que se va a hacer. Se coloca a la paciente en posición ginecológica, pero antes de eso hay que explicarle qué se le va a hacer a la paciente, qué procedimiento se le va a hacer. Y después, pero también tiene que haber una persona al lado del médico, quien está haciendo el procedimiento, para que sirva como testigo, porque a veces hay muchos problemas médico-legales con personas que tienen ciertas alteraciones psicológicas y pueden, digamos,
acusar al médico que le está haciendo tocamientos indebidos. Entonces es preferible que haya un testigo ahí. Entonces se abre con la mano no hábil, se abren los labios mayores y se localiza la uretra y se introduce previa colocación de silocaína, se coloca la sonda Foley. Luego de colocar la sonda Foley, aquí sí ya no es necesario hasta la bifurcación de la vía. Basta 10 centímetros de que ha pasado la sonda para poner el globo de la vejiga. La siguiente. El retiro de la sonda es mucho más sencillo. Se hace un lavado de manos, se coloca un par de guantes, se desinfla el globo con una jeringa estéril y luego se retrae o retira, no retrae, sino se retira la sonda. La siguiente. Entonces, hay que tener precauciones para evitar problemas cuando se está colocando una sonda. Entonces, cuando se coloca una sonda y no pasa con facilidad, es preferible no colocar, no seguir con el procedimiento. Entonces, porque puede formar falsas vías, romper la uretra y va a producir una uretrorragia. Entonces, en esos casos, cuando hay uretrorragia, ya no hay que proceder a colocar la sonda, sino a colocar la sonda a través de la vía suprapúbica. Cuando se coloca una sonda en pacientes que a veces tienen retenidas orinas de 2 hasta 3 litros y esta se evacúa en un solo tramo, o sea, de una sola vez, puede traer lugar a hipotensión y descompensación brusca. Y esta descompensación brusca puede dar lugar a una hematuria, que se llama hematuria post-vacuum o ex-vacuum. Entonces, cuando uno le llega a un paciente con globo vesical, con gran cantidad de orina en su vejiga, una vez que coloca la sonda, hay que vaciar de 150 a 200 mililitros cada 10 a 15 minutos. Una vez que ya se vació completamente la vejiga, ya se le puede mandar a la casa al paciente. Esto puede traer alteraciones electrolíticas y poliuria desobstructiva. Hay que decirle al paciente. La siguiente. Entonces, hay que tener en cuenta también que la bolsa colectora hay que tenerla por debajo del nivel de la vejiga. Hay muchos pacientes que por comodidad se la ponen a nivel del abdomen o incluso algunos a nivel del pecho, pectoral. Entonces, eso ya pues no tiene ninguna función porque toda la vejiga se sigue llenando y la bolsa no se va a poder llenar. Otra cosa que hay que tener en cuenta que la bolsa colectora hay que colocar la siliconada, puede durar hasta 4 meses. La sonda hay que cambiarla cada 15 días. Nosotros tenemos pacientes con hiperplasia prostática benigna que no los podemos operar y retención urinaria. Le ponemos sonda y los podemos mantener por meses con sonda hasta que encuentren un turno quirúrgico. Pero una vez que se coloca sonda hay que darle antibiótico. Damos ciprofloxacina, una tableta cada 12 horas, cambio de sonda cada 15 días y ahí podemos mantener sin problemas de infección. La siguiente. Era la última diapositiva, doctor. Bueno, muy bien, jóvenes. Hemos hecho la clase de hoy día y ya nos estaremos comunicando en otro.